Bien, estamos grabando y con esto debería activarse la presentación de balance de pagos. ¿La están viendo? Sí. Perfecto. Sí. Genial. Sí. Como les aclaré anteriormente, esto va a ser una vista muy por encima. Lo único que me interesa es que ustedes entiendan más o menos cómo está estructurada la balanza de pagos y sepan más o menos diferenciar los distintos asientos que la componen, ¿sí? Vamos a ver si me deja pasar. Ahí está. Comenzamos diciendo que el concepto de la balanza de pagos es que es un documento contable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que va a figurar dentro de lo que serían las hojas de la balanza de pagos son números. ¿Bien? Esos números van a representar el ingreso y egreso de divisas por distintos motivos. ¿Sí? Bueno, es un documento contable que registra todas las transacciones comerciales, financieras y monetarias realizadas entre residentes, ¿bien? Este término es muy importante. Cuando hablamos de residentes, estamos hablando tanto de personas humanas como de personas jurídicas. Las personas jurídicas es necesario que, para que se consideren residentes, tengan su asiento principal en el país. ¿Bien? Y por otra parte están los no residentes, que son básicamente todas las demás personas, o humanas o jurídicas, en el resto del mundo. ¿Hasta ahí se me entiende? ¿Cómo? Pero yo no entendí, profe, perdón, la diferencia entre residente y no residente. ¿Cuáles serían los no residentes? Las personas residentes, ya sean humanas o jurídicas, son aquellas que están o habitan en el país. O sea, son las personas que están habitando o que habitan en el... ¿Cómo puedo explicártelo? Vos, como persona humana, tenés un domicilio. Ese domicilio, que es tu domicilio real, figurará un país en particular. Bien, el juego que en el 99% de los casos va a ser Argentina. Entonces, va a decir, no te estoy viendo porque he minimizado la pantalla para poder ver bien la filmina, pero Juan Pérez, argentino. En ese caso, vos sos una persona residente en la Argentina que puede hacer alguna transacción comercial con una persona no residente en la Argentina. En este caso vamos a llamarlo Alberto Josami, habitante de España. ¿Sí? Entonces Alberto Josami, habitante de España, te está vendiendo a vos, por ejemplo, no sé, algo de España, un turrón de Gijona, ¿sí? Y vos se lo estás comprando. Bien. ¿Cómo figuraría esto dentro de la balanza de pagos? Bueno, como una transacción comercial. Hay una compra-venta en la cual vos estás entregando una X cantidad de moneda a cambio del turrón de Gijona. ¿Sí? Entre un residente y un no residente, claro. Exactamente. Lo mismo aplica Vale, para ahora sí. personas jurídicas. Para poder saber si una persona jurídica se considera residente o no residente, hay que ver dónde está declarado su domicilio. Perfecto. Listo, era esa mi duda nomás. Bien, como dato adicional... Profe, sí. esto lo de la balanza de pagos es lo que aparece en la parte de cuando empiezan a comercializar internacionalmente, que aparece entre las divisas, de moneda y oro, una cosa así, en esa parte del material, o yo me estoy confundiendo. ¿Cuál de todos los autores? Uno de la segunda unidad, el que habla de la macroeconomía. ¿Estamos hablando de Rosenberg? Uh-huh. Sí, tal cual. Ajá. Genial, quería saber si era eso. La parte que explica lo de la balanza de pagos, que después se cambia, dependiendo de la moneda de cada país, se intercambia una moneda internacional o a la de cada país, dependiendo cómo van a pagar, algo así dice.
Bueno, eso es lo que voy a explicar a continuación. Ah, O sea, quería saber si era eso, gracias. sí. Todos los asientos son establecidos en una misma moneda. O sea, si vamos a encontrar que, por ejemplo, la balanza de pagos se lleva adelante con una moneda como es, por ejemplo, el peso argentino, todos los asientos contables van a ser en pesos argentinos. De la misma manera, si la metodología es registrar una divisa directamente como el dólar, todos los asientos contables van a estar en dólares, ¿sí? Por otra parte, los ingresos de dinero al país se consideran como algo positivo. Eso quiere decir que si alguien logra vender una mercancía desde la Argentina a cualquier otra parte del mundo, si esa venta implica el ingreso del dinero a las arcas, o mejor dicho, al Estado argentino, disculpen, implica el ingreso de ese dinero a lo que sería el país, ¿bien? Se considera como algo positivo, ¿sí? No es necesario que ese dinero se lo quede el Estado, ¿sí? Puede ir directamente al particular, pero lo que sí es importante es que ese dinero sea registrado, o sea, que esa venta sea en blanco, porque a todo esto hay una X cantidad de transacciones que son en negro. ¿Qué quiere decir en negro? Que no están registradas. Entonces, por consiguiente, esas ventas, esas compraventas, no tienen lugar dentro de lo que sería el balance de pagos, ¿sí? Bueno, teniendo esta mecánica de que todo dinero que ingresa es algo positivo y todas las erogaciones, o sea, todo el dinero que se va es algo negativo, podemos decir que las balanzas, porque hay múltiples balanzas dentro de la balanza de pagos, pueden ser superavitarias o deficitarias. ¿Ustedes se acuerdan cuando una balanza, o sea, cuando algo era superavitario o deficitario? Disculpen, voy a cerrar la ventana. ¿Nadie se acuerda? Superávit es cuando el saldo es positivo, es decir, que el valor de las exportaciones es superior al valor de las importaciones. Bueno, No, eso, al revés, perdón. a ver, superavitarias implicaría que las exportaciones tienen un mayor valor que las importaciones. Esto siempre y cuando estemos hablando de la balanza comercial, que no es lo mismo que balanza de pagos. ¿Se entiende? Porque esto presta mucha confusión. ¿Podría repetirlo, profesor, la diferencia entonces, cuando es superavitaria en balanza de pago y cuando es... Superavitaria quiere decir que hay un mayor ingreso de dinero frente al egreso del mismo. Eso quiere decir, ingresaron 200.000 pesos y se fueron 150.000 pesos. Eso quiere decir que la balanza de pago es superavitaria en 50.000 pesos. Bien, hasta ahí estamos bien. Perfecto. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a lo que es balanza de pago? Ahora vamos a ver. Antes que nada vamos a hablar de la composición de la balanza. Quiero hacer una gran aclaración, ¿sí? Lo que ustedes van a ver a continuación, primero, no es la composición actual de la balanza de pagos, pero la he tomado conforme a la bibliografía que ustedes tienen que estudiar, ¿sí? Segunda aclaración, es una visión muy simple de la misma. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa, o lo que voy a buscar dentro de esta clase, es que ustedes entiendan que la balanza de pago es una conformación de varias balanzas. Y todas esas balanzas son asientos contables, ¿sí? Es más que nada para evitar que ustedes se confundan, por ejemplo, balanza comercial con balanza de pago, balanza de cuenta corriente con balanza de capital.
Ahora cuando vean cómo va avanzando esto, lo van a entender un poquito más. ¿Sí? Déjenme terminar con esto y luego contestamos preguntas de balanza de pago. Acá tenemos balanza de pagos, ¿sí? La gran balanza, la que va a aglomerar todas las demás balanzas. La misma se conforma de una subbalanza que es cuenta corriente, otra balanza que se llama balanza de capital, y un tercer asiento que son omisiones y errores. Básicamente, este tercer asiento no es tan importante, o sea, es ínfimo frente a la cantidad de dinero que circula en las dos primeras balanzas, pero sirve como, bueno, frente a la cantidad de cuentas que hay que hacer, es normal de que haya una cantidad de dinero que, bueno, cuando vos vas contando tal vez te sobran algunos millones o te faltan algunos millones de pesos, ¿sí? Pero en el porcentaje total es ínfimo. Entonces, este último asiento sirve para que los contadores puedan decir, bueno, me están faltando 10 millones de pesos que no sé dónde van, lo meto ahí. O me están sobrando 10 millones de pesos que no sé de dónde salieron, entonces lo meten ahí, ¿sí? Es simplemente un registro que tienen los contadores para dejar asiento en algún lado, ¿sí? De estas cosas que pueden suceder dentro de la práctica. Volviendo a la cuenta corriente, vamos a encontrar que esta a su vez tiene varias subbalanzas. La primera es la balanza comercial, la famosa balanza comercial, que está compuesta por el resultado de las exportaciones menos las importaciones. Si esta balanza es positiva, eso quiere decir que la cantidad de dinero ha sido, o sea, la cantidad de dinero que ha ingresado al país ha sido superior frente a la cantidad de dinero que se ha ido del país, podemos decir que esta balanza comercial es positiva o superavitaria. La siguiente balanza es la de servicios reales. Acá yo le he puesto entre paréntesis fletes. Le hace que cuando hablamos de fletes estamos hablando de servicios que, por más allá de que uno diga, bueno, ¿cuánto puede impactar? Tiene un impacto importante dentro de lo que serían los costos habituales de la actividad económica. Tenemos los fletes marinos, los fletes aéreos y los fletes terrestres. Por ejemplo, cada vuelo de Aerolíneas Argentinas para traer vacunas, ya sea desde Rusia o de China, tiene un costo, ¿sí? Que incluso se ha hecho conocido. Y se vienen gastando varios millones de dólares en cada uno de estos vuelos con el objetivo de, bueno, traer lo más rápido posible las vacunas al país. Ahora, todo ese dinero tiene que salir de algún lado. ¿Y de dónde sale? Bueno, sale de la balanza de pagos. Sigo. Disculpen que esté yendo tan rápido, pero si no, no vamos a llegar. La tercera balanza es la de servicios financieros, que en este caso la vamos a dejar ahí en un paréntesis, pero después vamos a retomarla. Y por último, la última balanza de cuenta corriente es la de transferencias unilaterales. ¿Qué se entiende por transferencias unilaterales? Son todas aquellas obligaciones de carácter gratuito, para que se entienda. O sea, son... Ustedes dieron obligaciones, ¿no? Hola. La estamos dando. Bien, Yo ¿saben por la lo menos la diferencia? estoy cursando. ¿Saben la diferencia entre obligaciones de carácter oneroso y de carácter gratuito? No. Oneroso Bueno, es a cambio de dinero y gratuito. No, profe. Hola. Oneroso se refiere a cambio de dinero. Bueno, oneroso implica un Gratuito, no. sacrificio. Implica un sacrificio. Las que se denominarían gratuitos o obligaciones de carácter gratuito son aquellas que
todo el costo, todo el sacrificio está frente a una parte, ¿bien? O sea, vamos a tener una parte que va a salir beneficiaria, o va a salir beneficiada, y otra parte que va a salir perjudicada en el sentido de alguna erogación económica. Bueno, para este caso lo único que se cuenta es la erogación económica, ¿sí? Estas transferencias unilaterales son básicamente remesas que hacen trabajadores. Por ejemplo, el caso de un emigrante que viene a trabajar a la Argentina, o que un argentino que se va a trabajar a otro país, y luego con el sueldo que tiene, manda remesas o parte de ese sueldo a la familia que vive en la Argentina, en este caso si es un argentino que se fue a otro país, o en caso de ser un inmigrante que vino a la Argentina, manda parte de su sueldo al país donde está su familia, ¿sí? Esas remesas son transferencias unilaterales. Por otra parte, también nos vamos a encontrar ahí jubilaciones. O sea, las personas que trabajaron toda su vida o gran parte de su vida en un país adquieren el derecho a una jubilación. Y si después, una vez que ya están jubiladas, deciden irse a vivir a otro país, bien, el país que le paga la jubilación lo hace a través de una transferencia unilateral. ¿Sí? Sigo. Como dije anteriormente, la balanza de servicios financieros, iba a ser un paréntesis porque es un poquito más compleja. Bien, una vez más les vuelvo a decir, estas no son todas las balanzas. Vamos a ver que hay otras balanzas, pero eso lo tendrán que ver ustedes cuando estén leyendo el material. Dentro de la balanza de servicios financieros vamos a encontrarnos que ahí se registran los intereses de deuda, las utilidades de algunas empresas, el vencimiento de intereses de deuda. Bueno, ya está ahí, porque hay varias más, pero yo les dejé esas tres. Quiero profundizar un poquito sobre el tema de los intereses de deuda. O sea, cuando un Estado, siempre estamos hablando de, estamos hablando tanto de deuda pública como de deuda privada. Ya sea un particular, ya sea el Estado, cuando piden deuda en moneda extranjera, lo que se va a terminar registrando es un ingreso de capital por el monto de la deuda y un egreso posterior de los intereses que vayan generando esa toma de deuda, ¿sí? Como ustedes sabrán, cuando ustedes se endeudan, adquieren una X cantidad de dinero y luego ustedes se comprometen primero a pagar un interés en los plazos establecidos, que habitualmente son mensuales, y luego a devolver el capital que ustedes tomaron prestado. Cuando ustedes vayan pagando los vencimientos de intereses de deuda, eso va a generar un incremento de dinero en caso de que la Argentina sea acreedora de otro país, o que un argentino sea acreedor de alguna empresa o persona en el exterior, y también va a generar una erogación para la balanza de pagos si en el caso de que el Estado argentino sea deudor o que un argentino residente sea deudor frente a un acreedor no residente en el país. ¿Se entendió? No, pero... No se entendió. ¿Podría explicar de nuevo? No. Vamos ahí. Vamos a establecer un contrato en el cual una persona le presta a otra, ¿sí?, una X cantidad de dinero. A cambio, la persona que va a tomar esa deuda se compromete a devolver el capital más unos intereses mensuales en el transcurso de, supongamos, 2 años, ¿sí?, desde que se celebra el contrato. Hasta ahí me entienden, ¿verdad? Sí. Bien. Para que ese contrato sea registrado en la balanza de pagos, es fundamental que una parte sea residente en el país y otra parte sea extranjera, o sea, no residente en el país.
¿Hasta ahí vamos? Bien, sí. Si la persona residente en el país es el que toma la deuda, cada vez que paga los intereses, ese dinero se considera negativo para la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque es dinero que se va desde el país al exterior. ¿Sí? Bien, Claro. entendido. Sí, Sí. ahí se entiende, profe. Si ahora el que presta es el residente, o sea, el que entrega el dinero y que luego le va a devolver, o sea, el acreedor es el residente, ¿sí? Cada vez El que le dinero pagan entra. los intereses, sí, es dinero que entra a la Argentina y por consiguiente se considera positivo. Positivo. Bien. ¿Ahí se entendió un poco más? Ahora sí. Sí, perfecto. Ahora Sí, sí. sí. Impecable. Seguimos. Ahora nos vamos a pasar a la otra balanza, o sea, la segunda subbalanza en importancia, que es la balanza de capital. Acá le he puesto también algunos ejemplos que se fueron estableciendo dentro de los asientos contables. Esta, primero, no tiene importancia actualmente porque no hay privatizaciones de empresas públicas, pero en la década del 90 este asiento fue muy importante, ¿sí? Cada vez que se vendía una empresa estatal, se privatizaba y caía en manos extranjeras, el dinero que ingresaba por la compra de esta empresa se asentaba aquí. ¿Bien? Luego tenemos la toma y pago de capital de deuda. Vieron que les dije que los intereses van en la cuenta de servicios financieros, de la cuenta corriente. Miren la filmina. El pago de intereses de deuda está en la subbalanza que se llama servicios financieros de la cuenta corriente. ¿Bien? Ahora, Sí, el capital, una vez más, cuando uno toma plata, se compromete a pagar el capital que tomó, más los intereses de ese capital, ¿sí? El capital se asienta acá, en la balanza de capital, por eso es que se llama balanza de capital, ¿bien? Eso quiere decir que si tenemos una obligación de 30.000 pesos por la toma de deuda, los intereses van a ir a servicios financieros y la devolución de la deuda, o sea, del capital, se va a asentar acá. Cuando, por ejemplo, el Estado argentino toma deuda extranjera, este asiento es positivo. ¿Por qué? Porque ingresa dinero. ¿Bien? Cada vez que la Argentina paga deuda que tomó, ¿sí? O sea, estamos hablando siempre de Estado argentino, este asiento es negativo. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, sí, profesor. Oh, me faltó... No sé qué pasó ahí. En fin. Y por último tenemos el asiento de la inversión directa. Hubo un presidente, el último presidente, Macri, ¿vieron que les decía, viene la lluvia de inversiones? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. De tantas cosas que dijo. Dijo muchas cosas, pero una que me sirve para explicar este asiento de balanza de pagos es la lluvia de inversiones. Cuando hablaban de inversiones o lluvia de inversiones, hablaban de inversión directa. Eso quiere decir que venía un capital, un holding de capitales a la Argentina para hacer una inversión. ¿Cuál era esa inversión? Podía ser construcción de fábricas, carreteras, no sé. Necesitaría ejemplos, pero básicamente la composición de, o sea, la creación de empresas, la creación de sí, el fomento de recursos naturales no explotados, construcciones, infraestructura. Ferrocarril. Bien, todo eso es inversión directa.
¿Y para qué sirve el tema de la inversión directa? Bueno, la inversión directa, dentro de lo que sería balanza de pagos, implica el ingreso de divisas internacionales. Esas divisas internacionales son fundamentales para la Argentina a la hora de poder hacer frente a sus obligaciones para con el resto del mundo, ¿sí? O sea, Profe, sí, consulto. ¿Por qué esa no iría, va ahí y no como servicio financiero? primero porque la inversión directa implica la llegada de un capital. A ver, detalle para que ustedes entiendan. Algo que a mí me sirvió mucho para ordenarme a la hora de poder ver si una obligación iba en cuenta corriente o en balanza de capital, era si esa obligación tenía una sola prestación, ¿sí? Esto ya es término bien jurídico. Cuando hablamos de una sola prestación, es algo que sucede de manera única, por un motivo determinado. El ejemplo de que se venga a instalar una empresa implica la llegada de una cantidad de capital para poder comprar el lugar, todo lo que sería la maquinaria, todo lo que sería los insumos y mercaderías necesarias para poder empezar a producir y obviamente la contratación de los trabajadores. ¿Bien? Eso es algo que se da de manera única. También el caso de toma de deuda. Ustedes me dirán, pero profesor, la Argentina ha tomado deuda históricamente. Sí, pero cada vez que toma deuda lo hace por un instrumento único, ¿bien? O un acuerdo marco que ha sido firmado. Cada ingreso de divisas del exterior implica no solamente que la tenemos que devolver, sino que también tenemos que devolver los intereses. También las privatizaciones, para que se entiendan, es la venta de una empresa en particular. No es que no se asienta la empresa que se está vendiendo. Cuando se vendió Aerolíneas Argentinas, se asentó el ingreso de X cantidad de dólares por la venta de Aerolíneas Argentinas. ¿Me explico? Ahora. Eso iría en balanza de capital. Sí. En la cuando cuenta, es por única vez. Obedece a una única vez. Puede haber varios pagos que obedezcan a la misma fuente, ¿sí? El mismo acto, pero se entiende que va en un solo, ¿cómo podríamos decirlo? En un solo momento, ¿sí? Por más allá de que haya un pago diferido. Ahora, la cuenta corriente son una multiplicidad de obligaciones, ¿sí? Ya sea de pago o de cobro, que obedecen a un acto en sí, como pueden obedecer a varios. Por ejemplo, la deuda es el mejor ejemplo para que se entienda. La deuda se cobra una sola vez, en caso de que nosotros seamos el deudor, ¿sí? En el caso de que nosotros seamos el acreedor, la pagamos una sola vez. Bien, pero después implica, en caso de que nosotros seamos el acreedor, un ingreso de dinero constante por el pago de intereses y después la devolución de ese capital. Los intereses que se vayan pagando obedecen a este acto que es la toma de deuda. Pero como son obligaciones continuadas en el tiempo, se entiende que es un gasto corriente, o sea, se tiene que tomar dentro de lo que serían los gastos, o sea, el ingreso y el egreso habitual para el funcionamiento de un país, por ejemplo. Entonces, ¿entendió más o menos? Sí. Sí, quedó más claro. Gracias. Bien. Con esto, así de simple. Yo le iba a profundizar un poquito más, pero si no, no terminamos más. Ya son las 9:05 y todavía tengo que dar 2 temas más. Profesor Josami, si usted quiere aclarar algo o decir algo más, este es el momento, porque tengo que abrir... No, está todo claro. Como digamos, un tranquilizador, comentar que lo que acaba de explicar el profesor es un registro que tiene distintos niveles,
y que están muy claros en la filmina. Hay que tener presente cada uno de los niveles y cómo se divide la balanza de transacciones corrientes, la balanza de capitales, pero esa básicamente es la clase y eso son los conceptos. No es un tema simpático, imagínense, estos registros están en la frontera del país. Para estar acá en este registro tiene que transitar la frontera, para afuera o para adentro. Es la cuenta del almacenero en la frontera del país. Por eso es que se habla de operaciones entre residentes y no residentes. La forma de saber que es una transacción entre ellos es que la mercadería o el dinero pase la frontera. Entonces ahí ya tienen una pista, digamos, de qué es lo que va en esta balanza. Les puede ayudar para interpretar esas preguntas. ¿Y por qué va en la balanza de capitales? ¿Y por qué va en la balanza los intereses? Y bueno, esos conceptos de flujo real y flujo nominal también lo van a tener en la balanza. Es decir, las exportaciones y las importaciones, claramente un flujo real. Los servicios también, del flete, son flujos reales, hechos transitando la frontera, saliendo o entrando la mercadería. Flujo real. Y el flujo nominal, y bueno, ahí está en la balanza de capitales cómo trabaja el dinero, que en este caso son dólares. No es distinto. Yo cuando digo no es distinto es para decir, no es que estemos hablando de un mundo diferente. Pueden encontrar, pero pueden encontrar en la frontera donde trabaja la balanza de pago, en la registración de todo lo que pasa, estos conceptos de flujo real y flujo nominal. Y ahí, por ejemplo, si el flujo real es alguien que aporta capitales porque da un préstamo, estará en la balanza de capitales. Y cuando haya que remunerar ese capital, se remunera por intereses y va en la balanza donde se remuneran los servicios financieros, que no es otra cosa que el factor capital en la forma de dinero que está en la balanza de capital y recibe su remuneración bajo la forma de intereses que va arriba donde se indicó que iban los intereses. O sea, no se escapa a este tema del flujo real. Por eso es importante ver el flujo real de bienes y el flujo nominal o monetario, que también van a encontrar que va uno en un sentido y cuando va para afuera la exportación tiene que venir para adentro la plata. Y si estamos importando un bien y tenemos que sacar la plata para afuera. Flujo real y flujo nominal, cuenta de almacenero clavado en la frontera, y cuando lo vean y con estos comentarios a lo mejor les ayuda. No quiero demorar más, así que todo suyo, Ariel. Gracias, profesor. En verdad me vino muy bien porque mientras tanto estaba organizando todo el tema de las filminas, porque son unas cuantas. Bien, habiendo terminado con balanza de pagos, que en verdad les vuelvo a decir, por favor, estudienla, ¿sí? Lo que quería era al menos poder dar lo que sería la estructura de la balanza de pagos para que se entienda un poquito más por dónde viene la mano. Ahora nos vamos a meter de lleno en los últimos... comentario, Ariel, sobre balanza, porque a lo mejor leen Castro y Elsa, donde van a encontrar que la balanza de pago, por definición, da siempre cero. Porque muy bien, muy bien. Esa parte... Avalando esto, ¿no? De que es un flujo. Las balanzas parciales pueden ser superavitarias, como explicó el profesor, o deficitarias. Las parciales, porque exportamos más que importamos. Pero como después entra la plata de lo que exportamos, y bueno, cuando uno ve lo que salió y lo que entró, le da la cuenta cero, porque, digamos, es igual lo que entró a lo que salió. O sea que el conjunto de la balanza de pago, por definición, no tiene un saldo, es cero. ¿Por qué? Y porque si mandamos mercadería me la pagaron o me la deben, pero yo la tengo registrada que me la pagaron, porque aumentaron las reservas. Y si me la están debiendo, tengo asentado que me la deben, el crédito. Entonces me da, si mandé 100, me pagaron 70, tengo los 70 y además me deben 30. Me deben 30, 100 es igual a 70 más 30.
100 que mandé y 70 y 30 que la tengo, 70 los tengo y 30 por cobrar. La balanza me tiene que dar cero, la de pago. Ahora, puedo tener superávit en balanza comercial, puedo tener déficit en balanza de servicio, puedo tener la balanza de capitales, pero después el conjunto de las registraciones, como lo del almacenero, dice, me debe, ahora me pagó el mes porque cobró, le registro a favor. Y lo que me debe, se llevó la mercadería, me la debe, dice el almacenero, y cuando viene a pagar a fin de mes le asentó, pagó, y entonces en lugar de tener el almacenero una deuda por cobrar, lo que tiene es la plata, pero la cuenta le tiene que dar, es decir, tiene que dar cero y no es que haya un saldo de la balanza de pago. Lamentablemente esta idea no siempre se expresa en los medios, y entonces van a escuchar a muchos periodistas si tenemos una balanza de pago deficitaria. Bueno, no es lo que dice Castro Ilesa, y puede que lo esté queriendo decir alguno de los rubros de la balanza de pago, porque por definición del conjunto no debería decirse que la balanza de pago es saldo deficitario o superavitario. Tiene que estar todo, tanto lo que mando como lo que me deben, que es lo que mandé, o lo que yo debo si es que importé y no lo pagué, tiene que estar todo, por lo tanto no debería hablarse de un saldo de la balanza de pago. Pero sí perfectamente válido es hablar de un saldo deficitario o superavitario de la balanza comercial, deficitario o superavitario de la balanza de servicio, deficitario o superavitario de la balanza de capitales. Bueno, no lo alargo más, eso es todo. Efectivamente, como decía el profesor, en caso de que la balanza de pagos esté dando un excedente, luego eso pasa a estar o forma parte de las reservas de un país, ¿sí? Las famosas reservas de divisas internacionales. En caso de que la balanza de pagos, por más, o sea, tenga mayores erogaciones que el ingreso, eso se termina compensando con las reservas de un país, salvo que esta vez las reservas van a disminuir. ¿Bien? Muchísimas gracias, profesor, por bueno, esta aclaración, porque me había quedado fuera y no es un tema menor. Bueno, ahora sí, nos metemos de lleno en lo que sería la ficha del INDEC, y acá les voy a dejar un par de tips, consejos para cuando ustedes vayan leyendo la misma, así no entran en pánico, porque lo primero que van a ver son un montón de números y, bueno, varias zonas del país, ¿sí? Lo que va a explicar, al menos al comienzo de la ficha, es que los datos que se obtienen o los cuales se empieza a trabajar es el resultado de, primero, la encuesta permanente de hogares, que es básicamente un conjunto de encuestas que se van haciendo a lo largo del tiempo a distintas familias determinadas, ¿sí? Y los censos nacionales. ¿Cuáles son los censos nacionales? Lo que se practican cada 10 años en el conjunto del territorio argentino. Esta vez nosotros estamos atrasados por una cuestión de que apareció el COVID, pero si no, este año tendríamos que estar haciendo el censo nacional. Bueno, además agrega un apartado en el cual explica esta situación excepcional del COVID-19. Y por último, y esto les va a alegrar un poco el día, desde la materia, o sea, nosotros lo que estamos buscando, que ustedes vayan aprendiendo, vayan pudiendo explicar, son solamente los conceptos y las fórmulas para sacar tasas y porcentajes. ¿Y dónde vamos a encontrar esos conceptos y esas tasas? En el punto 4.4 y en el punto 4.5. Eso quiere decir que pueden tomar todo lo que sería la ficha del INDEC, irse derecho al punto 4.4 y luego al punto 4.5, se estudian eso y ya está. ¿Bien? Y créanme, es solo una página. Gracias. Bien. Ahora
vamos a tener que meternos en la parte pesada, que implica, bueno, conceptualización. Acá no hay mucha vuelta, uno tiene que sí o sí estudiárselo. O sea, esto es memoria, no hay mucha más vuelta. Dentro de lo que sería conceptualización vamos a encontrar a la población inactiva, ¿sí? Que es el conjunto de personas que no tiene trabajo ni lo busca actualmente. Ni lo busca activamente, disculpen. La segunda conceptualización es población económicamente activa, o PEA, que son las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. ¿Bien? Eso quiere decir que le damos lugar dentro de la PEA a aquellas personas que se encuentran desocupadas. Luego tenemos población ocupada, que es el conjunto de personas que tienen al menos una ocupación. ¿Sí? Eso quiere decir que en la semana de referencia, o sea, cuando habla de semana de referencia es cuando se le tomó la encuesta. Que en la semana en la cual se tomó la encuesta ha trabajado como mínimo 1 hora. Y cuando digo trabajado, quiere decir que ese trabajo es remunerado. Bien, esto es una gran crítica que se le hace, si ustedes se acuerdan del video que les mostré de economía feminista, que hay mucho trabajo que no es remunerado, ¿bien? Que es voluntario, que se le llama tareas de amor, el título que ustedes quieran, pero como verán, para el mercado de trabajo lo que importa es el trabajo remunerado. Eso quiere decir que una persona que esté inactiva o una persona que esté desocupada, puede ser que esté cumpliendo labores que son hasta fundamentales, pero no está recibiendo un ingreso pese a ello. ¿Bien? Siguiente definición. Población desocupada. Se refiere a las personas que no teniendo ocupación están buscando activamente trabajo o están disponibles para trabajar. Esto obedece más que nada a un criterio de preguntas de encuestador. Yo trabajé de encuestador muchos años, así que en eso les puedo decir que no bien empieza el censo, uno pregunta cuántas personas están trabajando, cuántas personas quisieran trabajar, cuántas personas aceptarían un trabajo si se le ofreciere. ¿Bien? Es la forma de definir, o al menos separar, la población inactiva de la población desocupada. Seguimos. Población subocupada. Y acá vamos a encontrarnos con un criterio que también es, ¿cómo podemos decirlo? Complicado a la hora de, porque es muy complejo encontrar un criterio que se aplique a todos los trabajos. Y esto lo pueden llegar a saber ustedes si hay alguien que ha trabajado de telemarketer o alguien que ha trabajado en un trabajo insalubre. Hay trabajos que no necesitan tener 40 horas semanales para considerarse un trabajo pleno o un trabajo ocupado. Sin embargo, el criterio que ha tomado el INDEC es de carga horaria. Y se entiende que una persona subocupada es alguien que no está ocupando toda la cantidad de horas para trabajar. O sea, trabaja menos de lo que podría trabajar. Y que además están dispuestos. ¿Qué sería pro de eso? ¿Un part-time de 6 horas o de 4 por día? Por ejemplo, sí. Ah. Siempre y cuando estén dispuestos a trabajar más horas, ¿sí? Y por cuestiones involuntarias. Entonces, ha sido, o sea, este último tiempo lo han tratado de ir ayornando a todas estas realidades que les estoy mencionando, pero el criterio de las 35 horas sigue estando vigente. O sea, siempre vamos a estar hablando de cantidad de horas para poder determinar si una persona está subocupada o sobreocupada. ¿Qué quiere decir sobreocupada? Que trabaja una mayor cantidad de horas de las que
son recomendables. En este caso, es alguien que trabaja más de 45 horas semanales. Recordemos, siempre estamos hablando del conjunto de la semana. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque hay ciertas profesiones en las cuales pueden tener una gran cantidad de carga laboral algunos días y tener luego lo que se denominan francos durante la semana. ¿Bien? Esto se da mucho con los médicos y los enfermeros. También con personal de seguridad. Bien, luego vamos a tener una subclasificación dentro de lo que sería población subocupada en demandante y no demandante. ¿Qué quiere decir esto? Demandante quiere decir que está buscando solucionar esta carga insuficiente de horas. ¿Bien? No demandante quiere decir que no está buscando de manera activa un nuevo trabajo, una mayor cantidad de horas para complementar las horas que ya trabaja. Para hacérselo más sencillos, una vez más he armado un modelito. Bien, más que nada para que se entienda el esquema y puedan ustedes ver cómo funciona cada uno de estos elementos y de estos conceptos. Le he puesto una gran nota de aclaración para que nadie se pueda hacer el distraído, en la cual aclaro que los conceptos que hemos dado el día de hoy a través de esta filmina no son todos los conceptos que están dentro de la ficha del INDEC. Y por consiguiente, es fundamental la lectura para poder complementar lo que yo ya estoy diciendo acá. Así que empecemos. Lo que van a tener acá, que dice PT y vos decís, bueno, ¿qué será esto? Es población total. La población total básicamente es el conjunto de los habitantes de un país. Todos. Desde el recién nacido hasta la persona que está, no sé, que tiene 180 años. O para no hacerlo tan mórbido, no quería decir que la persona más vieja, pero se entiende, ¿no? La población total se va a dividir, primero, en la población económicamente activa, concepto que ya dimos, ¿sí? Si ustedes no se acuerdan cuál es la población económicamente activa, recuerden que es la persona que trabaja, ¿sí? Aunque sea una hora en la última semana, y la persona que, sin estar trabajando, está buscando activamente trabajo o que está dispuesto a trabajar. Bien, todo esto por una remuneración. Y luego tenemos la población inactiva. ¿Cuál es la población inactiva? Aquella persona o conjunto de personas que no trabaja ni busca activamente trabajo. Y ustedes me dirán, ¿cuántas personas pueden ser ellas? ¿O cuántas personas pueden ser esas? Les digo, está dividido 50-50 en la población total. ¿Bien? Y no es un problema de la Argentina. Piensen que en la población inactiva tenemos a todos los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y también en la población inactiva tenemos a todas las personas mayor de edad que ya están jubiladas. ¿Sí? Son dos grandes sectores de la población. Y luego además tenemos a todos los jóvenes que, ya sea por distintos motivos, como por ejemplo estar estudiando una carrera, se pueden dar el lujo de no trabajar porque los padres los pueden mantener. Entonces, las personas que, por ejemplo, están estudiando Derecho y no necesitan trabajar, cuando le preguntan, ¿vos trabajás? No. ¿Estás buscando trabajo? No. Si te dan trabajo, ¿vos lo aceptarías? Y muchas veces te van a decir que no, porque dedican todas sus horas a poder estudiar y sacar materias como, por ejemplo, esta economía política. A todo esto espero que le estén dedicando 16 horas ahí en sus casas, firmes, en la lectura de la bibliografía. Y sí, esto va a quedar en YouTube, gente. Seguimos con la población económicamente activa. No se sientan presionados, está todo bien. Bueno, estoy tratando de al menos hacer un chiste, gente. 16 No, horas. pero usted no quiere explotar. Es que siendo del turno, La plusvalía de la materia. Y es más o que siendo menos. del turno noche es porque trabajamos de día. Bueno, en este caso, si vos estás trabajando turno
noche y estás recibiendo un sueldo, ahí ya no podés decir que sos población inactiva. Solamente te voy a decir eso. Bueno, Bueno, llegando otra vez a la población económicamente activa, nos vamos a encontrar que hay dos grandes grupos. La población desocupada, que ya les he dicho el concepto 30 veces, pero una vez más no viene mal, que son aquellas personas que no tienen trabajo, pero sí buscan activamente trabajo o están dispuestos a trabajar. Y luego la población ocupada. Sí, quedó como el PO, como el partido ese, el partido obrero, pero bueno, es la población ocupada, ¿sí? Por otra parte, la población ocupada se va a dividir en básicamente los siguientes grupos. Población sobreocupada, esto quiere decir que trabaja más de 45 horas semanales, y población subocupada, ¿bien? Que trabaja menos de 35 horas semanales. Ahora, una aclaración a todo esto, ¿sí? Que no aparece en la filmina, pero es importante que lo entiendan. No todos son subocupados o sobreocupados. Hay una gran franja que trabajan 40 horas semanales y se consideran población ocupada y ya está, ¿sí? ¿Me explico? El único motivo por el cual no he aclarado población ocupada propiamente dicha es para que ustedes entiendan cómo se va dividiendo cada uno de estos sectores. Nada más. Siguiendo con la población subocupada, una vez más nos vamos a encontrar con las personas no demandantes, o sea que no están buscando activamente otro trabajo, un incremento de horas, y la población subocupada demandante, que sí, efectivamente, se suma a lo que sería la demanda de trabajo. ¿Bien? Habiendo terminado este esquema, podemos ver cuál va a ser la utilidad del mismo. Cuando nosotros empecemos a trabajar en tasas y porcentajes, que es la parte que a ustedes tal vez le da un poquito de temor, ¿bien? Perdón, un comentario, Ariel. Si vos volvés un minuto a la página anterior, por ahí unos numeritos de los 45 millones de argentinos, que vos lo mencionaste, pero uno podría decir, como un juego, que la PEA son 20 millones y 25 no. Vos dijiste son 22 y medio y 22 y medio, está bien, pero para un cálculo, como la PEA va a ser lo que vos vas a explicar ahora, va a estar en la parte de abajo de todas las divisiones, 20 millones de personas trabajando y 25 entre chicos, amas de casa que no trabajan, estudiantes que no trabajan, jubilados, etc. O desocupados que no están buscando trabajo. Esta división te da una pauta. ¿Desocupado cuánto hay? 2 millones de personas sobre los 20, sí. Bueno, ya van a ver cuánto es 2 millones de 20. Eso se lo va a dar la tasa que va a explicar ahora. Y la ocupada, fíjense que la ocupada ya no va a ir contra la PEA. Todo lo que no sea la va a comparar Ariel con la total. Esta es una gran división. Pero acá tenemos la subocupada y la sobreocupada, que como le explicó, le faltaría la ocupada normal. Y de esto, y con esto largo, es muy importante para determinar la desocupada o la subocupada, que haya demanda de trabajo. Si no busca trabajo, aunque esté desocupado, va a estar en población acá en la PI. Pero para estar acá tiene que estar desocupado, pero buscar trabajo. Y acá también, para la fórmula, la no demandante es esta. O sea que la voluntad de buscar trabajo está íntimamente ligado a considerarlo desocupado o subocupado, depende de qué se está hablando. Pero acá tenemos los 45 millones de habitantes que somos con esta división. Eso es lo que quería comentar. Bien. Bueno, el profesor le estuvo adelantando un poquito lo que va a pasar a continuación. Pero acá, como les prometí, tratar de hacérselo lo más ameno y pasable posible, les he dejado un pequeño tip, ¿sí? Las tasas básicamente implican una relación entre un numerador y un denominador. El numerador es un grupo de personas que se va a
comparar frente a otro grupo de personas que es más grande que el numerador, ¿sí? Por eso es que les digo, si ustedes en algún momento en que estén calculando la tasa se encuentran con un número mayor a un entero, eso quiere decir un 1, algo, o en caso de que estén haciendo un porcentaje, a un número mayor a 100, como puede ser 120%, hay algo que están haciendo mal, ¿sí? Todas las tasas y porcentajes que ustedes tengan que sacar del mercado laboral siempre va a ser con un numerador menor a un denominador. Yo sé que esto les trae malos recuerdos de la secundaria, ¿sí? Yo lo sé. Pasé por lo mismo que ustedes. Pero por favor, no se asusten. A continuación, les voy a dar algunos ejemplos, ¿sí?, de tasas. ¿Por qué digo algunos ejemplos? Porque hay un montón más que van a necesitar estudiar. Y eso, una vez más, está en el apunte del INDEC, en el punto 4.5, si no me equivoco. ¿Bien? La tasa de actividad, que era la que hablaba el profesor Josami, requiere que la población económicamente activa sea comparada frente a la población total. Vamos a reforzar esto que acabo de decir. Población económicamente activa, como verán, es un subgrupo que se desprende de la población total. ¿Se ve? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a encontrar... Profesor, pero eso yo también lo vi también está en el apunte de Castro Ilesa, Sí, en la página 14. si no me equivoco, sí debe estar. Sin embargo, nosotros lo tomamos desde el INDEC por una cuestión de que está más actualizado. Bien, no, está bien, pero acá está bien explicado también. Fíjense que el archivo que yo les mandé del INDEC, si no me equivoco, es del año 2020. Y Castro Ilesa lo hizo en un momento, y bueno, quedó la bibliografía ahí, y aunque no actualicemos toda la bibliografía, sí intentamos actualizar parte de ella, porque si no, es como que nos quedaríamos constantemente en la historia, seguiríamos hablando del mercado laboral allá por el 75, que fue cuando Raquel escribió, no, cuando Castro Ilesa escribieron su manual. Pero bueno. Seguimos. Otro ejemplo es lo de tasa de empleo. ¿Cómo se calcula la tasa de empleo? La tasa de empleo implica que se va a tomar la población ocupada, bien, que acá la tienen en amarillo, sobre la población total, que está acá en el fondo de todo en negro. ¿Se ve? Sí, profe. Es como más específico que el anterior. Exactamente, porque la población ocupada, o sea, lo que hace la tasa de empleo es dejar afuera a todos los desempleados. Fíjense que acá, cuando solamente la comparo con lo que sería población total, estoy sacando la población desocupada. Porque si la comparara con la PEA, no, disculpen, lo que estoy buscando de hacer con esta tasa es también incorporar a la población inactiva. ¿Bien? Porque si yo estoy tocando el monitor, por eso es como que sienten que me muevo. Si yo lo tomara solamente con la PEA, dejaría fuera toda la población inactiva. ¿Bien? Entonces, acá nos vamos a encontrar que tal vez la población ocupada sea del 25%. Ahora, lo que ustedes escuchan habitualmente sobre la cantidad de desocupación que hay en el país se saca de la siguiente tasa, que es la población desocupada sobre la población económicamente activa. Y acá vemos una vez más que se toma la población desocupada, que es la que tiene arriba de todo con verde, sobre la población económicamente activa. ¿Por qué se hace esto? Porque el objetivo es dejar afuera a la población inactiva, que tampoco trabaja, ¿bien? Pero lo que se busca medir es cuánta gente está en condiciones y quiere trabajar y no está pudiendo encontrar trabajo. ¿Sí?
¿Me van siguiendo? Sí, 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 sí. profe. Al menos se entiende la mecánica de cómo se calculan las tasas. Ahora, ojo, no es lo mismo una tasa que un porcentaje. ¿Cómo hacemos nosotros para poder calcular un porcentaje? Y esto tengan cuidado cuando estén en el examen y le pidan. Saquen porcentaje o saquen el porcentaje de desocupación. Y nosotros le tiramos los datos. Si nosotros le tiramos los datos de población desocupada y población económicamente activa y le solicitamos que saquen el porcentaje, tienen que hacer lo siguiente. Además de sacar la tasa de desocupación, lo tienen que multiplicar por 100. Por eso se llama porcentaje. Cuando saquen, o sea, hagan la cuenta de población desocupada sobre población económicamente activa, lo multiplican por 100. Y ahí les va a dar un porcentaje estimativo. Si nosotros decimos que, por ejemplo, la población económicamente activa son 100 y la población desocupada es 25, ¿cuánto nos va a dar esa cuenta? En tasa. Apa, el profesor se puso matemático. 0,25. 0,25. Esa es la tasa de desocupación. ¿Y el porcentaje? 2.500. Mm, No, 25. 25. 25. Una vez más, Claro, cuando lleguen acá queda y mucho digan, mejor hablar de 25 personas de cada 100, por eso el porcentaje, que decir que la desocupación es 0,25. Porque 0,25 es como que hay que agarrar a la persona y cuartarla en cuarto, porque es un cuarto justo. En cambio, 25 de 100, y cuando se habla de porcentaje, como están hablando de personas, no va a quedar ninguno partido al medio. En cambio, si uno dice la desocupación es 0,25, 0,25 por 1. De una persona el 0,25, pero ya hay que andar pensando en descuartizarla. En cambio, cuando uno multiplica por 100, son todos enteras las personas. Son 25 personas enteras entre 100 que no pueden encontrar trabajo, que es muy distinto a decir 0,25. Ahí está la explicación de por qué se los obliga a multiplicar por 100, para que no sean descuartizadores de personas. bueno, además de eso, quería decir que como te dio un te dio un número mayor a 100 en un porcentaje, hay algo que le estabas pifiando, ¿sí? Recordate del meme de qué trucazo. Bien, con esto ya terminamos lo que serían tasas y porcentajes. Nos queda un solo tema para la clase de hoy, que es canasta. Se lo he tratado de simplificar al extremo. Bien, con lo que les voy a dar, canasta lo tendrían en condiciones de rendir, ¿sí? Sin embargo, Con esto también, sí, perdón, profe, con la ficha del INDEC. esto, bueno, es lo que les iba a decir. La ficha del INDEC que ustedes tienen no posee la parte de canasta, ¿sí? Hay una bibliografía adicional que se las puedo compartir para que ustedes la lean. Es un poco, o sea, es muy bonita porque le han puesto un montón de infografías, pero bueno, si ustedes están en el apuro de llegar con los que les voy a dar, ya está. Y si tienen un poquito más de tiempo, lo que puedo hacer es compartirles la bibliografía para que ustedes la lean, si es que tienen tiempo. Pero eso ya se los dejo a ustedes. Bien. Canastas, básicamente hay dos. Una es la canasta básica de alimentos y la otra es la canasta básica total. ¿Sí? La primera, que es la canasta básica de alimentos, lo que va a establecer es un límite. ¿Sí? Un límite de ingresos en la cual se estima que vos podés o no satisfacer tus necesidades básicas de alimentación. Por eso se llama canasta básica de alimentos. Si vos no podés llegar a ese límite de ingresos, se considera que vos sos una persona indigente. O dicho en otras palabras, de pobreza extrema. O dicho de otras palabras, que tu vida está en peligro. ¿Por qué? Porque no podés consumir la cantidad
de nutrientes necesarios como para que tu vida subsista. ¿Bien? A ese extremo estamos. La otra canasta, que es la canasta básica total, se comprende por la canasta básica de alimentos y a ese se le suma otros servicios que no son directamente asociados a la hidratación y las kilocalorías, o sea, lo que sería comida, pero sí se consideran servicios y bienes básicos, como son la vestimenta, como es un lugar a donde uno pueda vivir, como es los servicios básicos, incluso el transporte, bien, para que uno pueda ir a trabajar. Eso una vez más implica un nivel de ingreso superior, más alto. A esta canasta básica total, lo que hace es establecer un límite entre las personas que no son pobres, ¿bien?, y las personas que son pobres. ¿Se entendió? Son dos límites establecidos por un monto de dinero que se va estipulando mes a mes, en la cual, bueno, las personas que caen por debajo de ese nivel se pueden considerar pobres en caso de que puedan satisfacer sus necesidades alimenticias, y en caso de que ni siquiera pueden llegar a eso, se consideran indigentes. Acá les he dejado los conceptos que he tomado directamente del INDEC, un poco más simplificados, pero lo vamos a leer para que lo tengan presente. La canasta básica de alimentos es el conjunto de alimentos y bebidas que satisfacen requerimientos nutricionales, kilocalóricos y proteicos, cuya composición refleja los hábitos de consumo de una población de referencia, tomando las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Organización Mundial de la Salud. Y por la segunda canasta es la canasta básica total, dice, amplía la canasta básica alimentaria al considerar bienes y servicios no alimentarios tales como vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda. Si ustedes pueden leerse la bibliografía adicional que les voy a complementar, o sea, que les voy a dar a continuación, van a ver que son estimados, son siempre modelos de una persona en distinta edad y también de grupos familiares. Son modelos teóricos que no necesariamente se ajustan a la realidad de una familia en cuestión, pero es una herramienta que se tiene para saber cuánta gente está en peligro, cuánta gente tiene sus necesidades básicas insatisfechas. Bien. No lo puedo creer, llegué. Quiero creer que llegué. Sí, llegué. Yo les juro que la cantidad de material que tuve que meter en esta clase, yo digo, no llego más, pero llegué. Así que bueno, incluso ha quedado tan bien que podemos hacer preguntas. Ahora sí, pregúntenme lo que quieran. ¿Tenemos que leer 16 horas, profe? Y... ¿Ya no podemos ir? No, mentira. A ver, puede haber preguntas. Si no viene ninguna pregunta y el profesor Josami no quiere decir nada y Guillermo tampoco, les prometo que lo suelto. No, yo voy a hacer un comentario corto nomás. Sonaron. Tratando de ayudar. La balanza, la canasta de indigencia es y está midiendo aquello que no pueden hacer la digestión. Por eso se llama de indigestión, de indigencia. O sea, no están haciendo la digestión, es decir, está asociado a la alimentación, no llegan a la alimentación. Y por supuesto que es de 20.000 pesos, por ejemplo.
En cambio, la balanza de pobreza incluye, como bien explicaba el profesor, la vestimenta, la vivienda, el transporte, algún grado de diversión, poder ir al cine. Entonces ya estamos en 50.000 pesos. Y entonces están las dos balanzas. La de pobreza, el que no llega a 50.000 pesos es pobre. Y cuando hablamos de balanza y de 50.000 pesos, no estamos hablando de una persona. Eso es lo que necesita una familia de 2 mayores con 2 chicos. 2 mayores, la familia tipo. ¿No? Los 20.000 pesos no es para que coma una persona. Son 2 mayores con 2 chicos. Son 4 personas. Eso es importante que se tome en cuenta. Porque si no, no tendríamos que, cuando se habla del índice de pobreza o del, digamos, lo que hay que ganar para no ser pobre, si uno lo hiciera por persona y dice son 50.000 pesos, habría que ganar 200.000 para la familia tipo. No, 50.000 es para la familia tipo, para poder de alguna manera considerar todos los gastos. Ahí entra y dice, ¿cómo, profesor? ¿Y cómo me dice usted que cuando estudiamos marxismo que había que remunerar, que el salario remuneraba la fuerza de trabajo para que la gente se recomponga, pueda ir a trabajar, y resulta que usted me dice que hay que ganar 50.000 para eso, y entonces si se levanta mal y ve los que ganan 30, ¿qué diría? Tiene que revisar su tesis, porque no le están pagando la fuerza, ni siquiera le pagan para reponer la fuerza de trabajo. Entonces, el marxismo que uno parecía que era tan revolucionario, al final ahora se queda con la mitad. Bueno, no quiero mezclar unidad 1 con unidad 2, pero permite este tipo de especulación. Pero acuérdense, indigencia no come, y pobre es todo lo que necesita, los 50.000 pesos. Y son por 4 personas. Pregunten, que está muy bien, y le quiero felicitar al profesor Ariel, porque pudo redondear un tema complejo que los deriva a la bibliografía, que por supuesto con lo que se ha dado hoy no van a tener dificultad. Por último, les quería decir que ya tienen su test de autoevaluación. Ya lo puse en el Classroom y el profesor Cosami también lo compartió en el WhatsApp. Así que si quieren tomarlo, les vuelvo a decir, no importa si les va bien, les va mal, lo importante es que ustedes puedan darse cuenta de cuáles son los errores. Obviamente la idea es poder... A ver, es la primera vez que lo hago. Sí. Pues yo lo vi también y creí que se hacía hoy, me confundí, miré la fecha y digo, no, si es 19. ¿Es para practicar, digamos, para que nosotros practiquemos, o es el oficial? Ah, no. Bien, bien. Perfecto. ¿Podemos hacerlo todas las veces que queramos? A ver, vamos por parte. Es la primera vez que lo hago. ¿Cómo lo armé y cómo pienso que debería funcionar? Ustedes lo hacen y les tiene que llegar una nota. ¿Sí? ¿Alguien lo hizo ya? Sí, lo hice, pero no me aparecieron las preguntas correctas. Sí, profe. O sea, a mí me dio... Perdón. Las respuestas correctas no aparecen. Aparecen las que vos marcaste y te aparece el porcentaje, la puntuación, digamos. Si vos marcaste la opción incorrecta, te va a aparecer 0 de 4, ponele, que va de acuerdo a la pregunta. Pero no te aparece la opción correcta. No aparece. No aparece. Bien. Pero bueno. Veo cómo puedo modificar esto. No lo quise tocar pensando que era el oficial, pero si es para práctica... No. A ver, lo que yo armé fue para que ustedes puedan, practicar con un formulario Google, que es lo que va a ser el parcial. O sea, van a encontrarse con algo muy similar. Van a tener que poner su nombre, su apellido, ¿sí? Van a tener que ir marcando múltiples opciones. La diferencia es que van a tener tiempo, ¿sí? Y la otra diferencia es que, no la van a poder hacer todas las veces que quieran. Va a ser una sola vez y se va a cerrar el formulario, y una vez que se cierra el formulario, ya está. ¿Bien? Está buenísimo como para tener una idea más o menos de qué es lo que se va a tomar. Es la idea. Ahora. Es buenísimo, el método es buenísimo. Gracias. Después que tengamos el parcial, viste que terminará a las 6:30, después a las 8:30 nos conectamos, ¿o no? Bueno, eso es una de las cosas que teníamos que acordar con el profesor Cosami.
A ver, en principio es clase asincrónica. Lo que podemos hacer, de última, es conectarnos. Ah, pará, me están mandando por la cucaracha acá que tal vez hay paro. Si hay paro, no hay clase. ¿Sí? No hay clase. ¿En clase no hay examen? No hay clase. Examen, creo que sí, pero no hay clase. No, en general si hay paro no hay actividades, pero no tengo en claro si se convocó un paro, no tengo presente en este momento. Grabando esto todavía, disculpen. ¿Dónde están?